Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos nuevamente comenzando con la reunión y la transmisión. Así que vamos a ir orando. Padre, nuevamente te damos gracias por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de todos los que quieran creer. Gracias por este gran privilegio que tenemos de poder creer en Él para llegar a vos. Y a vos, Señor Jesucristo, gracias por poder guiarnos a vos personalmente a medida que desarrollamos esta comunión con vos para poder acceder a nuestro Padre, a la gracia y a todas las promesas que están en vos, y que todo sea para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de toda tu iglesia. Te le guste compartir que vamos a tener, que también sea para la gloria de Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un poquito, vamos a ir pasando directamente a Mateo 18, un tema bastante, ¿cómo diría?, aplicable a la vida del cristiano y de la iglesia. Va en paralelo porque si bien habla para la vida de la iglesia, también es aplicable para la vida del cristiano, ¿no? Hay principios, ¿no? Como por ejemplo cuando le dice a la iglesia, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, cuando se trata del movimiento de la iglesia, ¿no? Se aplica también a la vida del cristiano, ¿entienden? Son principios que comienzan en uno, ¿no? Comienzan en uno. Aprended de mí que soy manso y humilde. Comienzan en uno, ¿no? Transformado por medio de la renovación que le habla a todo, comienza en la disposición del corazón de uno, ¿no? Esto vamos a ver acá en un mensaje del Señor, un par de enseñanzas y un par de reprensiones que nos sirven tanto para la vida como para la iglesia, ¿no? Y vamos a distinguir, porque si hay algo que tenemos que tener nosotros como parámetro para distinguir la verdad del error, es a nuestro mismo Señor Jesucristo. Él es el parámetro para saber lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que va con Él o todo lo que no va con Él. Ahí es donde uno asegura su corazón, asegura su vida, y ahí es donde la iglesia debe asegurarse, porque no hay otro seguro de parte de Dios nuestro Padre que no sea nuestro Señor Jesucristo para la vida de la iglesia y del cristiano mismo. Fíjense acá en el versículo 19, vamos a empezar. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Vieron? Ahí está el parámetro. Cuando vos pedís a Dios algo, te pones de acuerdo. Ese ponerse de acuerdo, vamos a estudiar, ¿no? Los que tomamos la clase fundamental sabemos un poquito lo que significa esto. Pero la Biblia, Ausejo dice cuando están acordes. Cuando están acorde, obviamente tiene que estar acorde al Señor Jesucristo, porque Él es el parámetro. La Biblia textual 4 también dice lo mismo. Y la Septuaginta dice cuando concertaren, que viene de la palabra concierto. De ahí es donde nosotros aprendimos que este estar de acuerdo es sinfonizar. ¿Se acuerdan? Que viene de una sinfonía, en el sentido, recordemos un poquito, una sinfonía está compuesta de alrededor de 40 instrumentos, o a veces más o a veces menos, que cada una de ellas toca una melodía diferente, que cuando se unen, sale la melodía que expresan ante la audiencia. Fíjense la sintonía, el acorde
cómo ellos concertan y sinfonizan a fin de traer edificación a los oyentes, como dice la palabra, ¿no? Porque la verdad que es un placer el poder escuchar ese tipo de melodías, ¿no? Espiritualmente sucede lo mismo en el sentido de que cuando esta sinfonía es en y con el Señor. Por eso dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el parámetro de la iglesia y del cristiano. Nunca tenés que salirte de ahí. Nosotros vamos a ver cómo la iglesia se mantenía y se salía en aquella época la enseñanza y la reprensión de nuestro Señor y cómo el cristiano se mantiene y se salía de ese mismo tema, porque son temas que recurrentes a nuestra vida hoy por hoy y de todas las iglesias que conformamos el presente cuerpo de Cristo acá en la tierra. Así que vamos a estudiar un poquito. Vamos a ir, por ejemplo, a 1 Juan 5. 1 Juan 5. Vamos a volver a Mateo 18, así que dejen ahí marcado. Porque hay... 1 Juan 5. Fíjense que tanto Mateo como Juan confirman este tema principal. Ya Juan con una visión más, con un entendimiento aún más grande acerca de nuestro Señor Jesucristo en ese día y tiempo. Recuerden que, por ejemplo, el libro de Juan fue escrito 90 años después de Cristo. Juan viejito ya en la isla de Pasmo, escribe un montón de cosas, ¿no? Entre tanto, y escribe Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Entendés? Qué bárbaro. Él fue el último de los apóstoles del Señor que fallece. Se cree que falleció alrededor de a los 120 o 130 años, más o menos. De viejito murió. A él le llevaban, si investigan por internet, ¿no? A él le llevaban en una camilla entre 4, porque ella no se podía parar, y no había silla de ruedas, sentado, le llevaban a las reuniones. Porque su mente estaba relúcida, vieron esas personas que el cuerpo envejece, pero su mente tiene una lucidez así, ¿viste? Mirta Legrand. Mirta Legrand dice acá, dicen acá, ¿viste? No, pero siempre ocurrió estas cosas. Sí, un ¿no? ejemplo para mí. Tienen una lucidez total, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de Juan, hablamos de la sabiduría del Señor, ¿no? Y acá en el versículo 13 dice, estas cosas habéis escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y ahora, por contexto, viene hablando del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Por contexto. Que si pedimos ¿Qué versículo? alguna cosa, ¿Qué versículo? versículos 13 y 14, ahora estamos en el 14, conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá yo decía, viste, que Juan ya con un entendimiento mayor que Mateo, habla del Señor ya como referente mismo, quien responde a nuestras oraciones muchas veces. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Donde Dios quiso habitar, porque por cuanto agradó a Dios que en Él habitase toda la plenitud, dice la palabra. Entonces acá, viste, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, porque la voluntad de Dios pasó a ser la misma voluntad de nuestro Señor, Él nos oye, dice.
Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, en otras versiones dice que tenemos nuestras peticiones aseguradas. ¿Viste? O sea, que Él nos va a responder siempre y cuando el parámetro sea Él, conforme a su voluntad. Acá es donde encaja Mateo 18, 19, 20, ¿viste? Que cuando dos o tres se reúnen para pedir cualquier cosa, se ponen de acuerdo, sinfonizan en esto. Acá es donde nosotros sinfonizamos. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo ya escribe con un entendimiento bueno, no porque Dios sigue actuando, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo, pero ya Juan directamente le da un énfasis que Dios mismo le quiso dar a nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿entienden? Él se ganó ese lugar y Dios reconoció eso, ¿entienden? No es una cosa que se le ocurrió. Jesucristo es el único que se ganó ese lugar, ¿no? Nosotros estamos todos de arriba, colgados del hombro de Él, ¿viste? Así que bueno, tremendo este versículo. Vamos a volver a Mateo 18. Ahora sí vamos a leer un poquito el contexto de esto para poder entender de qué se trata todo esto, porque verdaderamente cuando vos lees el contexto, notamos como muchas veces aprendimos cosas que están buenas, están bien y verdaderamente son así, pero cuando ves el contexto, aprender lo que el Señor quiso decir en ese momento, para qué utilizó esos momentos, que te sirven para cualquier necesidad en la vida, porque así de rica es la palabra de Dios. Tiene esa riqueza que no es solamente para ese contexto, sino que es aplicable para cualquier contexto de la vida. Así es nuestro Señor Jesucristo y así mismo es nuestro mismo Dios, ¿entienden? Pero vamos a ver el contexto para poder aprender esto. Versículo 15. Y acá viene el contexto. Porque, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso. Este es el contexto de estos versículos que venimos viendo. Pasos que verdaderamente tienen que ver con el amor de Dios, ¿no? Tienen que ver con el amor de Dios. Trata tu causa con tu compañero. Claro. Tienen que ver. ¿A qué nos lleva a nosotros la filosofía humana a andar hablando en derredor en vez de ir directamente? ¿Viste? Porque te lleva una tendencia a eso y nuestra carne pecaminosa te lleva a eso. Ese nomás ya me hace acordar a ese versículo que dice: no piense pues que entalada que recibirá cosa alguna del Señor, porque vos ya estás, viste, vacilando ante la voluntad del Señor. Acá es donde nos está enseñando, tanto que sea yo el que peque o el otro que peque contra mí, tenemos que ir bueno, vamos a resolver esto entre vos y yo, este es nuestro tema. ¿Entendés? Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Estos testigos no eran cualquier persona, eran personas fieles, ¿no? No vas a agarrar cualquier tonto por ahí, o cualquier incrédulo, como quien dice. Son personas que andan en la fe, ¿no? Conste toda palabra. Eso es algo verdadero, ¿no? Personas, volviendo a este contexto, que viven en el Señor, que tienen su parámetro a nuestro mismo Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, hablando bien y pronto. Si no le oyere a ellos, porque verdaderamente este es un acto
que sucedió, ¿no? Acá estamos hablando de un acto que hubo un pecado de un hermano hacia otro. Y vienen esto y le dicen, pero mirá que vos fuiste el que... ¿Mm? Fíjate, porque lo que te está pidiendo es simplemente que vos pidas perdón. Nada más, ¿viste? Por eso dice, si te oyere, habrás ganado un hermano. Esa es la intención. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, fíjense, tenlo por publicano, dice. Esto, un tema del publicano era como el hipócrita hoy, ¿viste? Con quien no vale la pena, ¿viste? Ya perder el tiempo. Es donde vos empezás a hacer un corte, un punto aparte. Acá es donde ya entra toda la iglesia, ¿no? Porque, bueno, verdaderamente te causó un daño. Ese pecado te causó un daño. Esos son pasos. Y ahí es donde la palabra dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Entiendes? Cuando esto ocurre y verdaderamente hay un pecado, el sentido de este versículo es que ese pecado ya está atado en el cielo y en la tierra se confirmó. Y esa persona que no se arrepintió va a tener que dar cuenta. Eso era lo que decía Jesucristo hablando orientalmente, ¿no? Este es el contexto, y ahí viene. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, porque ahí está el tema, sinfonizan y piden perdón y hacen las paces, eso que está atado es desatado. ¿Entienden? Por cualquier cosa pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí donde está atado, listo, se perdona, ¿viste? Se desata, se liberó eso. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Yo soy el abogado, yo soy, ¿viste? El que está intercediendo. Yo soy el parámetro, listo, ya está, ¿viste? Se terminó acá este asunto. O verdaderamente está atado, ¿viste? Bueno, acá vos vas a tener que dar cuenta de esto, porque un pecado tiene una consecuencia, ¿no? Así que, fíjense, esto es algo tremendo. Este es el punto real de la iglesia. Sin embargo, muchas veces este punto en las iglesias, ya en la época de Jesucristo, fueron mal usados. El mejor ejemplo que ustedes pueden tener es el mismo Jesucristo, cuando él fue acusado de decir blasfemia. ¿Viste? Que buscaron falsos testigos y todo, y mintieron y consintieron. ¿No? Y le acusaron todos los judíos, todo ahí, el Sanedrín, todo. Y vino ese, no me acuerdo el nombre ahora, que rasgó su vestido, como si fuera que Jesús había blasfemado contra Dios. ¿Viste? Pero vamos a leer un ejemplo concreto de nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Para qué? Porque esto me sirve a mí como parámetro en mi vida para que yo no tome ese lugar y para que yo pueda ver y distinguir a aquellos que toman este lugar, porque lamentablemente hay lugares que van a tomar así en la así llamada cristiandad hoy, y siempre tomaron. Mateo 23, ahí nomás. Mateo 23. Fíjense qué tremendo esto, porque acá da características que verdaderamente a nosotros nos van a despertar. En cuanto a nuestra vida, yo no tengo que ser así. Y en cuanto a ver... ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un juicio para condenación del otro, pero sí tenemos un juicio para distinguir la verdad del error. Y ese juicio para distinguir la verdad del error está
en el Evangelio de Jesucristo, en Jesucristo mismo, que es el Evangelio a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no quiero errar, como ningún cristiano en la vida quiere errar, ¿no es cierto? Nosotros realmente queremos ser cristianos, queremos amar a Dios, queremos servir al Señor, queremos servir al prójimo, ser de edificación, ¿no? Por ese motivo que nosotros estudiamos las Escrituras, para que me sirva a mí a fin de sumar a la iglesia y para que le sirva a la iglesia a fin de sumar para el cristiano. Porque todos nos necesitamos. Y acá en el versículo 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, dice, guardarlo y hacerlo. Mira que te dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí es donde vos tenés que, yo me pongo a analizar, bueno, lo que yo estoy compartiendo, hago. Siempre me recuerda ese versículo en Romanos 2, dice, cuando enseñas, ¿te enseñas a ti mismo? ¿Viste? Acá es cuando yo me pongo en el asiento, ¿viste? Bueno, acá yo me estoy juzgando yo, ¿viste? Porque si hay algo que yo puedo hacer, juzgarme yo, ¿viste? Porque dice, no te desvíes ni a tu izquierda ni a tu derecha, ¿no? Mantente en el camino. Entonces, bueno, no me tengo que ir para allá, no me tengo que ir para allá, me mantengo acá. Yo me estoy cerciorando de que estoy en el Señor. O sea, acá es donde yo, ¿viste? Ellos dicen y no hacen. Tal vez lo que digan es la palabra de Dios. ¿Entendés? Por eso el Señor te manda a decir, bueno, sí, vos hacés, pero no vayas a hacer como ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. No hagas conforme a su ejemplo. Porque atan. Y dicen, hasta acá volvemos a ver esta palabra, todo lo que atéis en la tierra. Bueno, atan. Cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No, fíjate. Te hablan de humildad, pero son soberbios. Te hablan de no ser ávaros, pero son ávaros. Te hablan de no, como lamentablemente hemos visto muchos líderes que tienen un sinfín de, que no digo que esté mal, pero como que muestran demasiado lo material. Ostentación, ostentan, y te hablan de que vos tenés que tener una vida humilde, práctica, todo eso. Contradictorio a su vida, ¿no? Pero ¿qué más? Y entonces ahí yo me analizo, bueno, yo estoy haciendo así, no estoy haciendo así, ¿viste? Abraham fue rico, ¿no? Jacob fue rico. David fue rico. Salomón fue rico. Bueno, Salomón se desvió, ¿no? Pero volvió. David se desvió, pero volvió, ¿no? Ahí donde yo entiendo, el dinero no es el problema. El tema es la actitud que yo tengo. ¿Entendés? Antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres, dice. ¿Yo estoy haciendo esto? ¿O no? Acá donde yo me enjuicio yo, pues se ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en las sinagogas. Y acá es cuando yo pongo ese parámetro en mi vida. ¿Qué es lo que yo amo? ¿Seguir al Señor? ¿O que a mí sea yo el centro, viste? Acá voy a hablar por mí, porque yo tengo que aprender a chequearme, vos tenés que aprender a chequearte, y la iglesia tiene que aprender a chequear estas cosas, porque esto
te sirve tanto para tu vida, para mi vida, como para la vida de la iglesia. Estas cosas son las que definen si Jesucristo vive en vos y en la iglesia. Cuidado. Estas cosas son las que definen que vos podés decir claramente que cuando yo estoy reunido con alguien en el nombre de Jesucristo, Él está ahí. Está ahí, porque si yo estoy reunido con estas intenciones, difícilmente nuestro Señor esté. ¿Entendés? Porque directamente yo ya lo estoy desplazando, ¿viste? Porque Él no habita en este tipo de situaciones. Él habita en la humildad, ¿viste? En la mansedumbre, en el amor. Entonces me sirve a mí, cuando estoy con mi familia, con mi trabajo, con mis amigos, me sirve esto a mí. ¿Por qué? Porque yo quiero que el Señor habite en mi vida. Donde sea que yo estoy, que esté Él, ¿viste? Dice, aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres nos llamen rabí, rabí. ¿Viste? Aman, ¿no? ¿Viste? Aman, ¿viste? Conocí una vez un laico que tenía un título eclesiástico y yo sabía el nombre de esa persona. Entonces le llamé por el nombre. Y este laico me presentó su título. Yo soy Tata fulano, como por decir el padre Juan, que tengo aquel título eclesiástico. ¿Viste? Y me acordé de esto. Te mostró, ¿no? la chapa. Me mostró la chapa, me acordé de esto, yo recuerdo que me acordé de esto, ¿viste? Pero verdaderamente esto ocurre hasta hoy en día en la actualidad. Es más, pueden probar si quieren, ¿no? Pero no en el sentido malo. Llámenle por un nombre a un laico que está acostumbrado a que se le llame por el título y te mira como bicho raro, como quien dice, porque ya todos le llaman así y bueno, es como, ¿entendés? Te mira. ¿Viste? Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Viste? Verdaderamente el único maestro es nuestro Señor Jesucristo. Si bien hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Así es? ¿No? Al revés, pastores y maestros. Evangelistas, pastores y maestros. Esos no son títulos eclesiásticos. Esos son funciones que, te explico lo que yo entiendo, simplemente funcionan en la iglesia y el Espíritu simplemente da a entender que, bueno, vos estás ante un apóstol, ante un maestro, o ante un profeta, o ante un evangelista, ¿viste? Pero él no es necesario que te diga, yo soy el profeta Norberto, a mí me decís como tal, ¿entendés? Pablo, Pedro, escribían yo, apóstol de Jesucristo, pero yo creo que era simplemente para una reprensión a la iglesia, que sepan quién le está escribiendo de parte del Señor, ¿viste? Persona dedicada al Señor. Pero no era eso la intención de que le digan a él apóstol, ¿viste? O profeta, o evangelista, ¿entendés? Era la intención de que ellos eran de Jesucristo. Esa era la intención. Pero esto, yo he escuchado que tienen esos títulos, pero nunca que dicen de Jesucristo. Esa es la gran diferencia, ¿viste? La gran diferencia, ¿no? Pero no hacemos un juicio
para condenación, pero sí para discernir lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo digo, bueno, sí, bueno, me pueden llamar apóstol, pero sabes bien que en algún momento, si soy apóstol, soy de Jesucristo. De nadie más, ¿viste? Enviado de Él, de nadie más, ¿viste? Entonces, ¿qué dice acá? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que el que está en los cielos, ¿viste? Este era firme en la cultura judía, ¿no? No quiere decir que nosotros no llamemos Padre a nuestros padres, pero el verdadero Padre, cuando es nuestro Dios, ¿viste? Ahí es donde tenemos que afinar bien la puntería en nuestro corazón, porque esto tiene que plantarse en nuestro corazón. Dice, ni seáis llamados maestros, porque uno vuestro maestro, el Cristo es. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y ese es el parámetro de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente contrario en muchos sentidos a la hoy llamada cristiandad o la iglesia. El que es mayor he puesto como el mayor. No quiere decir que ese siervo no enseñe, no comparta la palabra, ¿no? Pero en la así llamada cristiandad hemos notado mucho de que demanda el servicio de la iglesia en vez de estar al servicio de la iglesia, como decía Jesucristo. ¿Entienden? Por ser el mayor. Y ese es un parámetro donde yo me siento y digo, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdaderamente estoy sirviendo o estoy demandando ser servido? Porque Jesús, el Hijo del Hombre, no vino a servir. No vino a ser servido, sino a servir. Así dice la palabra, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo empiezo a definir estas cosas. Tremendo. Fíjense que tanto el pecado que habla Mateo 18 como el pecado que habla acá Mateo 23 son recurrentes en el sentido y opuestos entre sí, porque de repente te piden cosas o te juzgan por cosas, te ponen cargas pesadas que ellos ni con un dedo mueven para que vos hagas, ¿no? Porque si no, no va a entrar al reino de los cielos. El Señor te decía, mira, ese pecado que vos hiciste, verdaderamente pecaste, está atado en el cielo, allá vos vas a tener que dar cuenta. Pero esto te pone en carga que, por ejemplo, por sus ejemplos mismos, que vos son pesadas para vos. ¿Por qué? Una que las tenés que hacer, porque es la palabra de Dios, ante alguien que no las hace. Y es pesado, eso es contrario, te molesta, ¿viste? ¿Entendés? Te molesta en ese sentido. ¿Entendés? Claro, yo tengo que hacer y él no hace, ¿viste? Me molesta eso, ¿viste? Pero el Señor que decía, no, vos tenés que hacer eso. ¿Viste? Porque ese es lo correcto. No vaya a ser como ellos hacen, de la boca para afuera. Yo soy Cristo de la boca para afuera, para ellos. No. O sea, hay que hacer eso. ¿Viste? Todo algo tremendo, ¿no? El otro punto es, vamos a hablar, ¿no? Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer Mateo 18, porque hay mucho más en Mateo 18. ¿Qué versículo? Espera que yo llegue, Darío. Colosenses capítulo 2, ¿no? Versículo 8, vamos a leer. Y acá es la advertencia, porque nuestro Señor siempre advertía y enseñaba, reprendía y corregía a los que querían amar a Dios, querían seguirlo a Él, ¿no? Por eso la palabra
nos advierte. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe. Algunas versiones dice cautive. Ustedes saben que cautivar es una palabra que, como dice acá, por medio de filosofía, te trae una filosofía que te cautiva, ¿viste? Que te atrapa, que te atrae, ¿viste? Que seduce. Claro. ¿Entendés? Este es otro punto, ¿no? Y hueca sutilecia, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque esto era cautivante en la así llamada cristiandad de esa época. Ellos eran cautivados y en vez de separar eso del verdadero evangelio, ellos hacían lo que hacían estos fariseos. Cuando vos venía alguien como Jesucristo y le decían, no, pero eso no está escrito en ningún lado, vos estás pecando, ¿viste? Ya te ponían en el púlpito y ya te hacían esto, ¿viste? Con testigos, con esto, con aquello. Por eso uno, siempre digo, vos tenés que tener un parámetro que dice Jesucristo. Entonces vos decís, ya verdaderamente estoy pecando si le digo esto al hermano. Porque a mí el Señor me dice, andar y tratar tu causa con ese hermano, ¿viste? No tenés que decirle, porque si no yo me vuelvo parte de ese pecado, yo consiento ese pecado que está mal. Pero mirá que se va a ofender, ¿viste? Natán le dijo a Dios, no, yo a David no le voy a decir nada, porque él es diestro en cortar cabeza, ¿viste? Es bravo ese, se va a enojar conmigo, ¿viste? Me va a expulsar, ¿viste? En aquella época le expulsaban, le excomulgaban, ¿viste? No podía comprar, no podía vender, Le dijo, ¿viste? Me va a cortar la cabeza ese. Anda y decirle, le dice el Señor, ¿viste? Entonces ahí uno decide, ¿viste? Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto, ¿no? Entonces, vos tenés que, todos estos versículos que estamos citando es para no cometer uno de estos dos errores, ¿viste? Y que verdaderamente peca, no voy a andar yo diciendo, che, fíjate lo que me hizo fulano, mirá lo que me hizo, todo, mandándole al frente, ¿viste? No, fulano venía acá, ¿por qué me hiciste esto? Me lastimaste, me perjudicaste. Ahí entró mano a mano, ¿viste? El Señor confrontarle, enseñarle, porque si el tipo se arrepiente por ahí, ganaste a un hermano, ¿viste? ¿Viste? Y a veces dice, si no se arrepiente, trae 2 o 3 testigos y así sucesivamente, como dice. Y si no se arrepiente, bueno, atá el pecado en el nombre de Jesucristo, ¿viste? Bueno, vos vas a tener que dar cuenta de este daño que me hiciste a mí. Porque me hiciste claro, me hiciste un daño, hermano. ¿Verdad? Pecaste contra mí realmente y te dije de testigo, y te dije. Y después está el otro, ¿viste? Que viene y te dice, usted tiene que hacer así, 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 pero vos decís lo que no sé. Ahí ya te ofende, se ofende. Vos estás pecando contra mí, vos le estás diciendo, no, pero tenemos que ser consecuentes con las acciones, lo que decimos. ¿No? El otro trae 2 o 3 testigos, todo como hicieron con Jesucristo, con Pablo, con los apóstoles, un sinfín de cosas, y utilizan el mismo método para mal. Entonces, cuando en las dos posiciones, tanto la iglesia como el cristiano tiene que saber dónde está parado, ¿viste? Y la manera de saber es Jesucristo. Ahí yo, bueno, ¿realmente pequé o no pequé? Señor, y ahí entra vos a indagar tu vida. ¿Qué decía a Job? Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad, dijo, ante los consoladores molestos que le estaban a él. Y, vos fuiste, ¿viste? Que le estaban acusando. Y él le dijo, hasta que muera no quitaré mi integridad de mí. El tipo se paró en el Señor. ¿Viste? No digo que no pecó, pero no por eso era, ¿viste? Es algo tremendo esto.
Fíjense Santiago, Santiago capítulo 1. Entonces, ¿a qué nosotros somos tentados? A no hacer, como el Señor dice, ante un pecado real. ¿Viste? Bueno, tanto yo como el otro, ¿viste? Que ando hablando por atrás en vez de ir, ¿viste? De frente. O hacer todo lo contrario y utilizar todas esas cosas valientemente para sostener mi filosofía contraria a Cristo. ¿Viste? Y excomulgar al hermano, dañar al hermano. Entonces, ¿qué dice la palabra en el versículo 13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, y de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Porque nosotros somos atraídos y seducidos ¿a qué? A querer que nos llamen rabí, a querer tomar los primeros lugares, ¿viste? A que a nosotros vengan, ¿viste? Porque esa es la naturaleza pecaminosa que tenemos de no querer reconocer al Señor humildemente. ¿Entendés? 24/7 está el Señor. Ninguno puede superar eso. ¿Viste? Nadie. Entonces, yo tengo que ver, bueno, no, pará un poquito. Estoy haciendo mal. No, vos hiciste mal. Tengo que saber distinguir esas cosas en el Señor. Porque si yo voy a pedirle algo al Señor, ¿viste? Si yo voy a necesitar del Señor, el Señor me dice a mí, pida con fe. La fe es conforme a Él, no conforme a mí. Porque si es conforme a mí, me dice, no piense pues que entalada, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Viste? Porque yo ya tengo un doble ánimo ante Él. ¿Entienden? Yo ya tengo un doble. Y eso es lo que yo no quiero. Yo tengo que aprender a tener un ánimo en el Señor. Ese ánimo tiene que ser de naturaleza pública. Se tiene que ver ese ánimo, ¿viste? Directamente ya tiene que ser el reflejo del Señor. No tengo por qué esconder nada de nadie. Y pequé. Si no pequé, no pequé. Y me paro ahí como Job, ¿viste? Porque yo entiendo en el Señor, ¿viste? Y digo, no, yo no voy a quitar mi integridad. Y bueno, te echamos, y échame. Tu pecado vas a tener que dar cuenta ya en el cielo, le digo. Ay, échame, ¿qué vas a hacer? Pero acá yo no hice un daño, ¿viste? Yo presenté la voluntad del Señor porque vos te estás guiando por algo que te gusta y no por algo que al Señor le agrada. ¿Entendés? Que nosotros nos gusta un montón de cosas. Ya somos seducidos por esas cosas que nos cautivan también. Ahora estamos hablando de este punto, ¿no? Pero, ¿le gusta al Señor? Acá donde yo tengo, mucho más cuando se vuelve una manera de ser, ¿viste? Porque por ahí de vez en cuando que me guste algo no está mal, ¿viste? Hacer algo que me guste. Pero ya cuando se vuelve una doctrina eso, ¿viste? El séptimo día tenemos que guardar, ¿viste? Me gusta a mí. Como que circuncidarle a todo, ¿viste? Me gusta, y ese yo como quien dice, pavada así, ¿viste? Yo por dar ejemplos, ¿no? Pero cuando se vuelve eso doctrina, ahí es donde tenemos que pirar. Porque se volvió en mi vida y se volvió en la iglesia. Y no olvidamos que mi vida y la iglesia es de Cristo. No es mía. ¿Entiendes? No es mi vida, porque yo fui comprado por precio. Y la iglesia, por su sangre, fue comprada la iglesia. Bueno, no, pará un poquito. Estamos metiendo la pata, ¿viste? Me molestó lo que me dijiste, Luciano, pero tenés razón, ¿viste? Nos equivocamos acá, tenemos que enderezar el camino, ¿viste?
porque si no vamos todos ahí a dar cuenta allá del Señor, ¿viste? Así que vamos a volver ahora a Mateo 18. Mateo 18 tiene muchas cosas que decirnos. Dale, pucha, ¿qué me pasó? Y ahora sí, ya vamos a ver. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí está. Esta es la pregunta carnal del ser humano. ¿Quién es el mejor? ¿Viste? Somos tentados a eso. ¿Viste? ¿A dónde está? ¿A dónde está el presidente? ¿A dónde está? ¿A dónde está? El ¿Viste? actor principal. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Viste? Nuestros señores. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Me lo mató a todo, ¿viste? ¿Qué me quiso decir ¿viste? Acá. Nosotros estamos pensando en el mayor y me trajo el menor, ¿viste? ¿Entendés? Fíjate vos, estamos pensando en el mayor porque esa es el contraste que el Señor le muestra. Está pensando en el más grande, trae el más chico, ¿viste? ¿Querés saber del reino de los cielos? Bueno, primero tenés que entrar. Si vos no sos como este niño, ni ahí que vas a entrar. Dice. Así que empezá a mirar, ¿viste? Al niño. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ¿viste? Ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Viste? La humildad, la sencillez, la ingenuidad que tiene el niño es lo que se requiere espiritualmente para estar con el Señor, ¿viste? No tiene maldad en sí la criatura, ¿entiendes? No está pensando, ¿viste? En la maldad. Está pensando en estar bien, ¿viste? Vení, ¿querés esto? Y está ahí. Pero no es malo, ¿entienden? En ese sentido. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, recibimos al mayor, ¿viste? Gloria a Dios, ¿viste? Ahí tenemos la clave, ¿viste? De tener al Señor en nuestras vidas todos los días, ¿viste? Y ahí comienza. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, fíjate vos que está hablando, esa es la condición, ahí está el parámetro, que creen en mí, mejor le fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Bueno, la piedra de molino de asno era grande. Te puedo decir que, te imaginas que grande, era más grande en el oriente. No me acuerdo bien, pero yo sé que era grande. Toneladas pesaba, ¿viste? No era cualquier piedra. Hay del mundo por los tropiezos, dice el Señor. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y ahí es donde yo me paro. Che, si yo le digo del pecado, ¿soy tropiezo para él o no? ¿Ves? Si no le digo, vamos a tropezar si es un pecado real. Y si me dice la verdad, me hace tropezar mi filosofía, ¿yo acepto o le traigo toda la secuencia religiosa de que testigo, iglesia, y le ato ahí, le comulgo ahí, le tengo por publicano porque el tipo me dijo la verdad? Porque esas eran las dos, ¿viste? Secuencias, ¿no? Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, cortalo y echarlo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o pies para ser echado en el fuego eterno, dice el Señor.
Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos que ser echado en el infierno del fuego. Orientalmente, ¿saben lo que esto significa? Es cuando vos ya realmente hiciste como el Señor manda de corazón, te paraste en el Señor, elegiste estar ahí, entonces vos cortás de raíz lo que está mal. Siendo vos el que le tomás como publicano al que pecó contra vos, o si te echan, no hay drama, ¿viste? A muchos de los profetas le echaron, le despreciaron, al mismo Señor le mataron. Preferí eso antes que, bueno, cortamos de raíz, bueno, me voy. ¿Viste? Listo. Eso no te suma espiritualmente. Lo que te suma es el Señor, la sencillez. Ahí es donde yo me paro en mi vida personal y la iglesia también tiene que pararse ahí porque ese es el parámetro. Vos cortás de raíz eso. Después el Señor juzgará, ¿no? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿Sí? Entonces, que yo vengo a salvar lo que se perdió, porque si, por ejemplo, si pecó realmente contra mí, yo vengo a salvar, bueno, vos perdiste eso. Te vengo a salvar, ¿viste? Te hablo en amor, te reprendo en amor, vos volvé al Señor y salvé, porque está pecando, saliste del Señor. ¿Viste? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Viste? Ese es realmente el buen pastor. ¿Viste? Y si acontece que la encuentran, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Viste? Porque volvió, ¿viste? Hola Ceci, bendiciones. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Viste? En realidad, la voluntad del Señor no es que se pierda nadie. ¿Viste? Por eso, la atención de cómo tenemos que ser nosotros unos para con otros y en la iglesia, como cristianos y como miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener un sumo cuidado en este sentido, no en el cuidado de tener miedo, sino en el cuidado de realmente de amar a Dios, verdaderamente hacer las cosas por amor a Dios y al Señor Jesucristo. Y ahí viene todo el contexto que nosotros venimos hablando y cierran el 22, en el 20 que decía, porque donde están 2 o 3 de vosotros congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el 21 le dice, entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Viste? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esta es una gran enseñanza para mí, porque ponele que peque, ¿viste? Realmente. Y no acepte la reprensión. Yo le tengo por publicano, sí, en el sentido que me doy cuenta que es un hombre de doble ánimo, que dejó al Señor, pero yo le tengo que perdonar. ¿Entendés? Bueno, le tengo que perdonar. Y ahí está mi trabajo. Y ponerle que me echen, porque le dije la verdad, como Jesucristo le dijo a los fariseos y los seduceos, y le mataron, ¿viste? Y trajeron testigos falsos y un montón. Y te le dejen solo a él, como le dejaron, por ejemplo,
Fíjate que ponele José, viste, por los hermanos fue vendido, todo eso, 17 años solo tuvo, 30 años solo casi. ¿Y qué hizo él con su? Perdonó. Ahí tenés otro ejemplo. Y así tenés varios ejemplos, ¿viste? De muchos creyentes, Elías, Moisés, ¿viste? Y un sinfín de ejemplos, Jeremías, pobre Jeremías, ¿viste? Por cuántas veces hablo y digo, tu palabra me aseo por afrenta y por escarnio. Cada vez que él le decía la palabra, cobraba, ¿viste? Por cuanto dije, no hablaré más en su nombre, ¿viste? Porque cada vez que hablo por vos, me dan con todo, Señor, ¿viste? Gracias a Dios, Jeremías siguió hablando, ¿viste? Ahí tenés un sinfín de ejemplos. ¿Pero qué te dice la palabra? Tienes que seguir perdonando. Entonces ahí, ese es el cierre final de mi vida. Sí, yo sé que tal vez él pecó contra mí y no se arrepentió. ¿Entendés? Pero yo le perdono. Y me hizo un daño, sí, sí. Pero ¿qué dice el Señor, hermano? Mía es la venganza, yo pagaré. No es mía la venganza, yo tengo que perdonar. Claro. ¿Viste? Porque el Señor me perdonó a mí. Y por eso dije en un momento que el único que se ganó realmente el lugar es el Señor Jesucristo. Los demás estamos todos colgados de Él. ¿Viste? Pues nosotros, Él ganó nuestro lugar. Así que amén a esto, ¿no? Esto quería compartirles un poquito. Y vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta guía en Él. A vos, Señor Jesucristo, por estar siempre dándonos la sabiduría y ser nuestra sabiduría a fin de poder servirte mientras nos servimos los unos a los otros en el amor de Dios que es en vos. Y que todo esto sea para la gloria de Dios por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de todos los que vienen a creer. Te elevo todo esto en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar